Buenas tardes, cosmonautas. Soy Alejo y este es mi análisis astrológico sobre el coronavirus y mi intención es transmitirles un poco de esperanza para transitar este momento tan difícil. Bueno, la primera, perdón, que había preparado unos videos en relación al 2020. Perdí mi ordenador en Nueva York y me quedé sin ordenador. Y artimañas de Mercurio retrógrado, un mes más tarde mi hermano lo pudo recuperar y me lo trajo. Y tenía ahí unos videos preparados para prepararnos para lo que iba a venir el 2020, pero ya es un poco tarde presentarlos porque ya empezamos a ver todo lo que se venía anunciando, lo que estuvimos anunciando en charlas y en distintas conferencias durante todo el año pasado y el anterior. El colectivo de astrólogos estuvo anunciando que iba a pasar esto que está pasando ahora. Vale, el coronavirus es algo bastante serio, es algo que empezó en Oriente y ahora está llegando a Europa y se nos está presentando, bueno, llegó hace ya un tiempo a Europa y se nos está presentando una alarma generalizada respecto a cómo reaccionar. Se nos están recomendando o en algunos casos exigiendo ciertas medidas que tienen que ver con distanciarnos, con separarnos de los demás y con encerrarnos. Bueno, esto estaba previsto. Nosotros en la astrología, viendo los tránsitos, sabíamos que iba a haber alguna situación que implicara algo de esto. Y en este video lo que quiero, y mi intención es transmitir un poco de esperanza respecto a esta situación, respecto a cómo transitar esta situación, y también abrir el debate a otras personas que hagan astrología, a ver cómo ellos lo ven, lo interpretan y cuánto piensan que podría llegar a durar. Me interesa también abrir ese debate. Entonces, desde hace ya un par de años, como decía, el colectivo de astrólogos venimos diciendo que el 2020 va a ser un año muy difícil porque se están dando 3 ciclos que están comenzando. En mi opinión, el ciclo más importante es el Júpiter-Saturno, el ciclo de Júpiter-Saturno que va a comenzar a finales de este año y que según los astrólogos Abu Mayar y Mayala del siglo VIII es el pulso creador de la historia. Júpiter representa la expansión y tal vez el sentido de la sensación de abundancia en la economía o en lo que nos hacen creer de la economía, y Saturno representa justamente el principio de restricción y de límite. Entonces es muy difícil imaginar que cuando estos dos planetas se junten, la sensación de expansión y de abundancia se va a ver restringida por esta sensación de límite saturnina. Y eso se traduce en una crisis económica. Esta crisis ya empieza a evidenciarse con la reducción de vuelos, con el cierre de varios comercios, con propuestas de empresas a otorgar vacaciones voluntariamente forzadas en sus empleados, el despido de varias personas y con los pequeños comercios que no ven cómo afrontar una situación en la que se está recomendando, se está exigiendo que las personas permanezcan en sus casas, por lo tanto no se produzca más consumo. Además, este año se inician otros 2 ciclos que son importantes. El ciclo de Saturno-Plutón, que comenzó a hacerse ya latente cuando se incendió Notre Dame, y el ciclo de Júpiter-Plutón, que se está haciendo sentir desde hace ya un mes o un mes y medio, y que tiene su punto cúlmine de expresión en abril, su pico de expresión en abril. El ciclo de Saturno-Plutón nos anuncia un momento de intensas confrontaciones políticas y de la necesidad de reconstruir viejas instituciones y viejas estructuras. Este ciclo se repite cada tanto, se reinicia cada tanto. Las veces anteriores fueron en 1982, en 1947 y entre 1914 y 1915. Estas 3 fechas fueron fechas en las que se volvió a iniciar este ciclo. Todos estos ciclos, todos estos inicios, fíjense que coinciden con una guerra. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas, que en su momento yo cuando lo detecté no pensé que había sido tan importante, pero al investigar un poco más, o sea, no pensé que había sido tan importante a nivel mundial, quiero decir, pero al investigarlo un poco más y a estudiar la historia de la economía, parece ser que Margaret Thatcher, al haber ganado la Guerra de Malvinas, impuso su sistema económico, demostró que su sistema económico era el que funcionaba y era el mejor para Europa, y se empezó a aplicar en distintas partes de Europa, lo que nos trae a la economía que estamos manejando hoy en día. Vale, el otro ciclo que estábamos hablando es el ciclo Júpiter-Plutón. Este ciclo es un ciclo más rápido, dura 12 años, el anterior comenzó en el año 2007, augurando la posible crisis económica y más bien que augurando la crisis económica, augurando los movimientos sociales que iban a surgir a partir de la crisis económica que se iba a
desencadenar en el 2008. La vez anterior que este ciclo había comenzado, entonces una vez fue en 2007 y la vez anterior fue en 1981, muy cerquita del otro ciclo que estábamos hablando de Saturno-Plutón. Entonces, alrededor del principio de los 80 se estaba dando una situación parecida a la que se estaba dando ahora porque estaban iniciando dos ciclos importantes. En ese momento también se habló de un nuevo virus que al principio era desconocido, no se sabía muy bien cómo había llegado a la humanidad ni cómo se transmitía y cómo podría combatirse, y se habló de una posible pandemia que fue efectivamente la enfermedad del SIDA y el virus del HIV. Entonces, este video, mi objetivo es transmitir esperanza y también alentar el debate entre astrólogos sobre cómo poder transitar este momento. Pero principalmente quiero transmitir esperanza porque me doy cuenta que hay muchas personas que están preocupadas y que temen lo que vaya a pasar. Para transmitir esperanza, lo que primero que necesitamos es entender la realidad de qué es lo que está pasando. Quiero que sea una esperanza fundamentada en un principio de realidad y con sentido crítico. Entonces, es importante entender, en mi opinión, qué es lo que está pasando alrededor nuestro y cuál es su posible desarrollo para poder así saber cómo enfrentarnos a esto. Reconocer que ya hemos pasado por ciclos parecidos en el pasado y que hemos sobrevivido, pienso que puede darnos confianza y pienso que puede darnos la voluntad de sacar lo mejor de cada uno de nosotros a partir de ejemplos del pasado y de personas ejemplares que se han enfrentado a estas situaciones con dignidad, convicción y fe. De hecho, el ciclo Júpiter-Plutón, que es uno de los ciclos que dijimos que está empezando ahora, puede marcar un excesivo optimismo. La idea de Júpiter, que es un planeta que transmite fe y confianza, y Plutón, que intensifica todo lo que toca, podría marcar un optimismo excesivo. Y en efecto es lo que pasó en un principio, cuando aquí empezamos a escuchar sobre el tema del coronavirus. Al principio parecía que era un problema de Asia. Muchas personas, y yo me incluyo, lo leíamos en los medios y pensábamos que los medios estaban exagerando y queriendo generar miedo y que no había ningún fundamento real en lo que estaban haciendo. Y tal vez la lentitud en el gobierno italiano y en general en la Unión Europea, porque esto debería haber sido consensuado, digamos, todos los países europeos deberían haber tomado una acción en conjunto en lugar de cada uno individualmente. Estas medidas que tomó, estas medidas drásticas que se le acusa al gobierno italiano de haber tomado demasiado tarde, puede que hayan tenido que ver también con un sentido de optimismo de esto aquí en Europa no podría pasar. Y ahora nos encontramos con el peligro, el riesgo al que nos expusimos por no haber querido prestar atención. Aquí, por supuesto, entran un montón de teorías conspiratorias. Plutón suele sacar a la luz aquello que está escondido, entonces es normal que aliente ideas conspiratorias. Yo no estoy en posición de decir si son verdaderas o no, porque no tengo la información suficiente ni para desmentirlas ni para afirmarlas. Sin embargo, siento que el excesivo interés en justificar esto a través de una teoría conspiratoria viene a sobrecompensar a lo que nos expone la enfermedad, que es la vulnerabilidad del ser humano y que hay cosas sobre las que no tenemos control. Hay ciertos problemas y ciertas dificultades en la vida a las que nos vamos a tener que enfrentar por el hecho de ser humanos y por el hecho de estar en esta realidad sobre las que no tenemos control. Frente a esta sensación de no control puede calmar al barullo mental pensar que hay un culpable, señalar un culpable externo y responsable de la situación, una especie de chivo expiatorio que nos permita sentirnos resguardados, que permita sentir que no es simplemente caótico. Cuando tal vez lo que tenemos que enfrentar es la idea de que, bueno, el universo no mantiene el orden que creemos que mantiene y que estamos expuestos a imprevistos y a situaciones que no podemos saber cómo se van a desarrollar y que pareciera que no tuviesen un culpable o una causa tan fácilmente de determinar y de aislar. Entonces ahora viene la lección de historia. En 1937 aparece el primer coronavirus. Aparece entre comillas porque se piensa que la humanidad está conviviendo con el coronavirus desde hace 400 o 500 años. Pero en 1937 aparece el primero conocido. Y lo que me llama la atención es que en este año Urano también está en Tauro. Tanto en 1937 como en el 2020, en el momento que estamos ahora, Urano estaba en Tauro. Y Urano en Tauro viene a sacudir nuestra sensación de seguridad. En 1937 además se dio un gran trígono en Tierra entre Urano, Neptuno y Júpiter. Y lo que más me llama la atención es que en este año
había una oposición de Saturno-Plutón. Quiere decir que este ciclo que dijimos que estamos empezando, que es el ciclo Saturno-Plutón, en 1937 estaba en la mitad. Y ahí aparece, ahí se nombra, digamos, se aísla el primer coronavirus. El primer coronavirus aislado que puede afectar al ser humano se descubre o se aísla en 1965. 1965. Fecha importante. Este año Júpiter estaba en Tauro, Neptuno estaba en Escorpio, quiere decir que estaban en oposición. Y lo que llama la atención es que estaba empezando un ciclo muy importante, que es el ciclo de Urano-Plutón. Es decir, tenemos un montón de planetas dando vueltas por el cielo. En 1965 teníamos la oposición Júpiter en Tauro, Neptuno en Escorpio, y además estaba iniciando un ciclo Urano-Plutón. Es decir, que Urano y Plutón estaban juntos en el cielo. Para que nos hagamos una idea, Urano y Plutón están juntos en el cielo cada 172 años. Cada vez que están juntos se inicia un ciclo nuevo. Este encuentro se da 5 veces en el mismo elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que hay 12 signos y cada signo está dividido en 4 elementos distintos. Los 4 elementos griegos: tierra, aire, agua y fuego. Urano y Plutón se juntan cada 172 años y cada vez que se juntan cada 172 años lo hacen en el mismo elemento 5 veces. Después de la quinta vez cambia de elemento durante 5 veces. En 1965 fue importante porque Urano y Plutón se juntaron en el elemento tierra después de 2880 años de no haber estado en ese elemento. Por supuesto, lo primero que pensamos es, para este año, la guerra de Vietnam. Este ciclo marca la importante necesidad de hacer cambios para sobrevivir, la sensación de que la realidad es asfixiante y tenemos que liberarnos, y que para eso tendremos que enfrentarnos a una enorme oscuridad, a un gran enemigo, a un gran problema, para poder liberarnos de él. Entonces puede generar situaciones de mucha intensidad y de mucha búsqueda, como de mucha intención de cambiar cómo están las cosas. Urano y Plutón son dos planetas que son muy radicales en su acción. Urano va a pelear por la libertad y Plutón va a pelear por la supervivencia. Esto puesto junto es una combinación un poco peligrosa o bastante intensa. Para hacerlo, vamos a cortar los lazos con lo que haga falta. Esta conjunción, que inició en 1965, se dio entre el grado 16 y 17 de Virgo. Guardes este dato porque vamos a retomarlo dentro de un ratito. Se dio entre el grado 16 y 17 de Virgo. Y en el momento en que se dio, tenían una oposición a Saturno y Quirón en Piscis. Entonces, volvemos ahora al año 2020. El 10 de enero del 2020 tenemos un eclipse. Ocurrió un eclipse. A los pocos días de empezar el año ya teníamos un eclipse. Tuvimos un eclipse justo antes de terminar el 2019 y tuvimos uno al empezar el año. Ese mismo día que tuvimos el eclipse, Urano se puso en movimiento directo. Quiere decir que Urano estaba yendo hacia atrás y ese mismo día cambió y empezó a ir hacia adelante. Se puso en movimiento directo en Tauro, prometiendo cambios y situaciones inesperadas. 2 días más tarde, 2 días después del eclipse, la conjunción que dijimos, el ciclo Saturno-Plutón, llegó al punto de inicio. O sea, aquí estaba Plutón, venía Saturno, pum, 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 pum. Lo alcanzó justo 2 días después de ese eclipse y empezó el ciclo Saturno-Plutón. En mi opinión, Saturno-Plutón, el ciclo Saturno-Plutón nos está pidiendo, nos está preguntando de qué estamos hechos. Saturno rige los huesos, Plutón rige la oscuridad, lo más interno, lo más profundo. Entonces, ambos juntos están hablando de nuestra estructura interior, de qué estamos hechos, qué tenemos dentro que nos constituye y nos sostiene como tales. Pero volviendo al eclipse. Cada eclipse pertenece a una familia de eclipses que se llama la familia Saros. Y según Bernadette Brady, que estudió todas las familias de eclipses, la familia de eclipse a la que pertenece el eclipse del 10 de enero nos habla de restricciones, de separaciones, de ilusiones y de bloqueos. Que es un poco la sensación que estamos teniendo ahora en lo que está pasando, que nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Los eclipses muchas veces auguran lo que va a pasar unos meses más tarde. No siempre pasa algo en el día del eclipse. Muchas veces nos avisa lo que va a pasar durante, depende del eclipse, cuánto tiempo más tarde. Lo que es interesante es que el día del eclipse, este 10 de enero, Neptuno estaba exactamente en oposición a los 16 y 17 grados de Virgo, que dijimos que es cuando se inició el ciclo de Urano-Plutón, cuando se aisló el primer coronavirus que podría afectar al hombre. Entonces, no es raro que
un eclipse que pertenece a una familia de eclipses que habla de aislamiento se haya juntado con un proceso que tiene que ver con el coronavirus, porque están ocurriendo porque eso está activando, digamos, una parte de la memoria colectiva que está guardada en ese grado, en los 16 y 17 grados del eje Virgo-Piscis. Y esto quiere decir que este momento es parte de ese proceso Urano-Plutón que buscaba la supervivencia, que buscaba generar cambios radicales para garantizar la supervivencia. Hacia el 2025, Urano va a ser trígono con Plutón. O sea, en este ciclo que empezó, Urano va a llegar a 120 grados de distancia con Plutón. Y espero que para ese momento hayamos podido construir a la sociedad que queremos y que nos permita subsistir. Pero antes de llegar allí, estamos viviendo un momento de tensión, de mucha tensión, que implica generar cambios y que implica tomar conciencia de la resistencia, de la inercia de caer en respuestas ya repetidas y que no han funcionado. Y esto es simbólicamente parecido a cuando tenemos la luna creciente, que no es ni luna ni llena, se está acercando a la luna llena, pero todavía no ha conseguido separarse lo suficiente del sol. Llegamos a marzo del 2020. Marzo del 2020 es un mes temido por todos los astrólogos del mundo. Es un mes en el que Marte va a recorrer Capricornio y va a estar tocando todos los planetas que tenemos en Capricornio en este momento, que son bastantes y que son potentes. El 20 de marzo, Marte va a hacer conjunción con Júpiter. Esto podría manifestarse como cierta sensación de rebeldía frente a estas reglas que se nos están dando, que se nos están recomendando, o más bien justo lo contrario. Puede significar el comienzo del fin de una batalla, puede significar que empezamos a sentir que estos acuerdos a los que tenemos que llegar nos pueden llevar a la victoria. Porque Júpiter podría claramente significar victoria y Marte puede estar activando esa sensación de victoria. Al día siguiente, el 21 de marzo, Saturno entra en Acuario. Saturno está recorriendo Capricornio, es un signo de estructura y reglas, y va a entrar en Acuario. Acuario es un signo que promete más libertad, pero que también pide mucha conciencia colectiva, mucha conciencia global de que para subsistir necesitamos tenernos en cuenta unos a los otros. Con Saturno en Acuario tenemos la oportunidad de tomar conciencia de que tenemos que trabajar juntos para superar esta crisis. Que en el mundo de hoy estamos todos vinculados. Lo que pasa en China no se va a quedar en China, sino que va a afectar a todo el globo. A mí lo que me parece muy interesante de lo que está pasando, sobre todo en Italia, y que va a ir pasando en otros países de Europa, pero que empieza en Italia, es que la gente está tomando mucha conciencia de la importancia que tiene de seguir estas reglas y quedarse en casa, para ayudarse unos a otros, porque los hospitales están colapsados y no es que no van a poder atender a los casos de coronavirus, es que si yo tengo un accidente en moto, no me van a poder atender porque están todos los doctores ocupados atendiendo los casos de coronavirus. Entonces, está empezando a haber como esta conciencia global de que protegernos y cuidarnos ya no depende más de los políticos ni de nadie más que de nosotros. Tenemos que empezar a nosotros tomar las medidas necesarias. Por supuesto, llegado el momento, habrá que pedir a los responsables que rindan cuentas por los recortes en sanidad y todo ese tipo de cosas. Pero en el momento de la acción, en el momento en el que nos estamos enfrentando a esto, en la entrada de Saturno en Acuario pienso que nos va a ayudar como a generar una estructura global en la que tomemos conciencia que tenemos que ayudarnos entre nosotros, dependemos de nosotros. El 23 de marzo, Marte va a alcanzar a Plutón, a 24 grados de Capricornio. Los 24 grados de Capricornio son importantes porque Júpiter también va a alcanzar a Plutón en los 24 grados de Capricornio. Y en los 24 grados de Capricornio, hacia el final de los 24 grados de Capricornio, Plutón va a empezar la retrogradación a finales de abril. Entonces son como grados sensibles, ¿no? Antes hablábamos del 16-17 grados de Virgo, ahora 24 grados de Capricornio. Vale, Marte es el dios de la guerra, Plutón es el dios del inframundo. Su encuentro asusta un poco, ¿sí? Los astrólogos venimos pensando qué va a pasar cuando Marte se encuentre con Plutón. Sí, se puede hablar de violencia, se puede hablar de asaltos, se puede hablar de brutalidad, pero no. Marte-Plutón puede indicar justamente un caudal de energía concentrado a conseguir nuestro objetivo. Y en este momento nuestro objetivo es conseguir la supervivencia de la mayoría. Plutón, dijimos, intensifica todo lo que toca y Marte es el deseo de sobrevivir. Entonces este encuentro puede ser justamente un potencial para concentrar la energía en eso. Además, Júpiter va a estar muy cerca de este Marte-Plutón. Marte acaba de pasar a Júpiter, se encuentra con Plutón. Están los tres muy cerca, están los tres actuando juntos. Y en este caso,
Pienso que la unión de Júpiter, Marte y Plutón puede hablar de una capacidad para organizarnos, para tomar decisiones drásticas y difíciles que garanticen un orden, que nos ayuden a compaginarnos entre todos, gestionar la visión que tenemos de que sí podemos superar este momento, de que podemos mantenernos unidos y fuertes. Bien, el 31 de marzo, Marte sigue su caminito y llega a tocarlo a Saturno. Se encuentra con Saturno, que es otro dios que está relacionado con el inframundo. Dijimos que rige los límites, las cosas que están dentro escondidas. Rige también las dificultades y los miedos. Tradicionalmente se dice que estos planetas juntos pueden estar indicando riesgo de muerte. Una posibilidad que puede ser real para muchas personas y es una de las razones por las cuales tenemos que ser responsables en el uso de los servicios públicos de salud para que accedan las personas que realmente lo necesitan. Tal vez este sea un momento, tal vez el 31 de marzo, cuando Marte toque Saturno, sea un momento en el que realmente toquemos fondo y realmente tomemos conciencia de nuestra impotencia y la necesidad de aceptar que hay cosas que no podemos controlar y que lo que mejor podemos hacer es tomar medidas para intentar estar bien, para intentar ayudarnos. Y puede también ocurrir que surjan fanatismos y que esta crisis humanitaria global se empiece a utilizar para justificar medidas que no sean humanitarias. En ese sentido tenemos que estar atentos. Pero simultáneamente, otra interpretación típica de Marte-Saturno es la capacidad de concentrar la energía para superar dificultades. Es la decisión de arremeter contra todo pronóstico, la decisión de enfrentar los límites, la decisión de pelear por salvarnos, la decisión de poner energía en estructurar algo que nos ayude a protegernos. Esto es una prueba de fuerza, es una prueba de voluntad en la que podamos ver si la enfermedad y esta necesidad de separarnos y de recluirnos pueden vencernos o si podemos resistir a eso. Las personas que tienen Marte-Saturno suelen ser personas de convicciones fuertes, de convicciones que pueden sostener el deseo en el tiempo y pueden sostener sus convicciones en el tiempo para conseguir hacer lo que quieren. Y Saturno suele simbolizar desafíos y pruebas, y entonces justamente se nos está sometiendo a la prueba de nuestra voluntad, a la prueba de nuestra capacidad de acción. El 4 de abril, llegamos al fin el 4 de abril, Júpiter va a alcanzar a Plutón. Júpiter expande lo que toca y Plutón es esta sensación de amenaza que estamos viviendo con el coronavirus. Entonces yo creo que este va a ser el punto máximo de expansión del coronavirus, o por lo menos de la sensación de expansión ilimitada que podría parecer que está teniendo ahora el coronavirus. Pareciera como que ese va a ser el punto en el que más se va a expandir. Y a partir de ahí puede ser que el proceso empiece a reducirse poco a poco. Esto puede generar cierto caos social y cierto cuestionamiento de a quién debe liderarnos. Júpiter tiene que ver un poco con el liderazgo y Plutón mira a transformar lo que toca. Entonces puede ser que se ponga en cuestión quién viene a liderarnos. También puede ser al revés. Puede ser que Júpiter cerca de Plutón haga que nos preguntemos qué sentido tienen nuestras instituciones de autoridad, nuestras instituciones de poder y nuestras instituciones de salud si no han sido capaces de enfrentar esta situación victoriosamente o holgosamente, y es necesario pues hacer ciertas modificaciones respecto a esto. El 25 de abril Plutón se va a poner retrógrado, va a volver a pasar por los lugares donde estuvo y va a traer la memoria de todo lo que ha ocurrido, y puede ser que a partir de ahí haya una especie de análisis respecto a lo que ha ocurrido y que podamos empezar a proponer nuevas formas de reaccionar ante este tipo de crisis y nuevas formas de pensar este tipo de situaciones. Y el 26 de abril el Sol va a hacer una conjunción con Urano y espero que esto signifique que vamos a poder recuperar la sensación de libertad. La presencia del coronavirus y la psicosis que ha generado han demostrado que los seres humanos somos vulnerables, o por lo menos más vulnerables de lo que creíamos. Estamos poco acostumbrados a lidiar con amenazas invisibles y nos está resultando difícil tomar conciencia de ello. Podemos tomar ciertas precauciones, pero al fin y al cabo tenemos que aceptar que hay cosas que no están en nuestro control, que están fuera de nuestro control. Y esto es un aprendizaje muy difícil de hacer para la humanidad. Además, esta crisis pues, ha dejado patentado, como siempre, que hay personas que intentan aprovecharse de estos momentos y que las políticas de recorte en sanidad pueden ser muy peligrosas. Sin ir más lejos, el caso de Italia,
se están quedando sin recursos y tienen que empezar a elegir quién merece la vida y quién no. También se ha hecho evidente que este tipo de sociedad y sistema que se apoya en una economía de la competencia no es capaz de cuidarnos y de protegernos y de reaccionar a tiempo a este tipo de situaciones. Y quizás sea la hora de pensar otros modelos de sociedad, otros sistemas económicos, como por ejemplo la economía del bien común. Bien, al principio del video dije que mi intención era transmitir esperanza. Además del debate astrológico, que mi intención es transmitir esperanza. Y empecé nombrando la conjunción que para mí va a ser la más importante de este año, que es la de Júpiter-Saturno, y que se perfecciona, se dice en idioma astrológico, se dice que se perfecciona en diciembre. Dijimos que traería una restricción a esta sensación de abundancia y que por eso la crisis económica que estamos empezando a ver. Pero los planetas interactúan. Entonces, si bien Saturno va a limitar a Júpiter, Júpiter también va a afectar a Saturno, porque van a estar juntos y se influyen unos a otros. Y Júpiter es un planeta de luz, es un planeta que trae confianza y que trae fe. Es el gran benéfico, le llamaban los griegos. Es un planeta que trae esperanza. La pregunta este año, yo dije, es ¿de qué estamos hechos? Y ese es el momento de demostrar que somos seres solidarios, que estamos hechos de compasión, cariño y amor por los demás. Yo creo que es un momento en el que tenemos que demostrar que las personas que tenemos al lado nos importa y que podemos cuidarnos unos a otros. Podemos cuidarnos siguiendo las restricciones de contacto, podemos cuidarnos si conocemos a personas que están en aislamiento o que están haciendo cuarentena, a través de las redes sociales dándoles apoyo, llamándoles para que no se sientan tan solos. La conjunción Júpiter-Saturno nos está dando los primeros grados de Acuario. Y para mí es increíble la cantidad de estudios científicos que han salido de un momento a otro a partir de esta crisis. Nunca en tan poco tiempo en lo que va de la humanidad, tantos científicos se pusieron a trabajar juntos a encontrar una respuesta. Júpiter-Saturno en Acuario promete la posibilidad de construir una red vincular de cuidado y atención. Lo que yo quiero transmitirles es que podemos salir de esta y que aunque tengamos que aislarnos físicamente, no lo vamos a hacer en soledad, sino juntos. Muchas gracias.